Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo estudio bíblico. El día de hoy continuamos estudiando el libro de Mateo, el capítulo 12, del versículo 22 al 37. Vamos a hablar de la blasfemia del espíritu, lo cual es un tema fuerte porque es algo importante a lo cual tenemos que prestar atención, pero hay muchas cosas para absorber en todos estos versículos. No solo del Espíritu Santo y del mal que podemos hacer al blasfemar contra el espíritu, sino en los peligros de nuestra boca, en cómo podemos generar división en lugar de buscar dar fruto para beneficio del reino. La verdad, para mí este tema es fuerte, porque necesitamos sabiduría para ser precavidos con las personas que nos rodean, mirar si obra para el reino o para sí mismo, pero solo el Señor nos puede dar ese discernimiento y siempre hay que ir a Él, recurrir a Él para que nos ayude con eso y tomar estos versículos con atención, porque la blasfemia del Espíritu Santo no será perdonada. Así que vamos a orar para comenzar. Gracias, Dios, porque tú nunca nos dejas, Señor. Te pido que seas tú hablando, que el Espíritu Santo esté aquí presente, que entendamos y que podamos aplicarlo en nuestra vida. Guarda a cada uno de los oyentes, en el nombre tuyo oro, amén. Comenzamos del versículo 22 al 24 que dice: Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿Será este aquel hijo del David? Mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Comenzamos estos versículos con un milagro, las maravillas del Señor. En esta ocasión le trajeron un endemoniado. Sabían que él tenía la potestad de ordenar que un demonio salga y puede restaurar la vista y el habla de esta persona. Ellos tenían fe y el hombre fue sanado, porque nadie tenía la autoridad frente a los demonios como Jesús. Y aunque ya varias veces Jesús lo hizo, en esta ocasión tenemos una respuesta impactante. Los que pensaban: este es el Mesías del que tanto estamos esperando, y veían esta restauración y este milagro. Pero tenemos a otras personas que toman todo esto y acusan a esta obra de ser obra de Satanás. Jesús ya tenía desde antes la oposición de los fariseos, que querían destruirle, lo cual me hizo pensar en su reacción y en su carácter. Ellos estaban centrados en la destrucción, y esto me hizo pensar en un debate que justo escuché, que decía que los milagros de Jesús eran solo trucos de magia, y de igual forma, lo que está pasando acá, los fariseos acusaban a Jesús de algo que podría ser como brujería. Nuestras emociones nos pueden llevar a blasfemar contra el espíritu de esta forma. Puede que nos ceguemos de enojo ante una persona de la iglesia y digamos: lo que él hace para el Señor no es de Dios, todo es obra de diablo. Así que debemos ser cuidadosos y no actuar como los fariseos. Continuamos leyendo el versículo 25 al 29 que dice: Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echa vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Jesús sabe nuestros pensamientos y por qué hacemos las cosas que hacemos, por qué decimos lo que decimos. Nada le es oculto. Sabe todo lo que pensamos, porque Él es Dios hecho hombre. Nada le podemos ocultar. Somos su creación. Así que aquí nos da una lección. Les da una lección a ellos y a nosotros también. No tiene sentido que Satanás restaure, porque estaría contradiciéndose. Al contrario, Satanás siempre va a buscar destrucción, división, lo mismo que incluso puede estar pasando aquí, división de la iglesia, división del cuerpo de Cristo, atribuyendo la obra de Dios a Satanás. De todo lo que hacía Jesús, Satanás no se beneficiaba en lo absoluto. Por eso él trataba de destruir a Jesús, no apoyarlo en la obra. No ataquemos a las personas que no están generando división en la iglesia o destrucción en la iglesia. Veamos sus frutos, busquemos sus frutos. Veamos si esto beneficia a la obra de Jesús. No tenemos que destruir eso que está haciendo el otro, ni siquiera con nuestras palabras. En la cultura judía ya se echaban demonios. Eran exorcistas judíos, utilizaban plantas y sus fórmulas mágicas. Era incluso una costumbre que se formó por la cantidad de endemoniados que había. Y en sí los resultados que ellos hacían con sus esfuerzos humanos no eran impactantes. Por eso es que cuando llega Jesús y con la autoridad que él tiene, echa fuera demonios, todos se impactan, se asombran. Y los fariseos no se dieron de cuenta que en su grupo también podían tener personas que sacaban fuera demonios, pero atacaban a Jesús, cuando lo que él estaba haciendo sí tenía un resultado eficaz que restauraba a la persona. Quizás en el corazón de los fariseos había mucha envidia, por eso debemos tener cuidado con nuestras motivaciones, lo que nos guía a actuar. Es
Esas emociones nos pueden llevar a hablar mal de los demás porque a nosotros no nos ha resultado lo que a otros les resultó, por ejemplo, o por nuestra ira, odio. Ellos estaban buscando destruir a Jesús. El Señor examina nuestro corazón y Jesús tiene autoridad de actuar, pero Él mostró el poder que tiene por medio del Espíritu Santo, el mismo que todos nosotros tenemos. Ese espíritu nos da autoridad para atacar el poder de Satanás, porque en esta tierra vamos a tener un montón de guerras espirituales, pero debemos recordar que el espíritu que tenemos con nosotros es poderoso y ya vencimos con él. Jesús demostró que no tiene poder Satanás sobre él, sino que él tiene el poder sobre Satanás. Los demonios no pueden resistirse porque es Cristo más fuerte, y a los demonios no les queda nada más que salir corriendo. Tenemos que abrazar esa verdad porque nada está bajo el dominio de Satanás si tenemos a Dios gobernando nuestras vidas. Versículo 30 y 32 dice: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. No podemos vivir nuestra vida de cristianos generando división. Está bien evidenciar el pecado en la iglesia, pero debemos dejar de apuntar con el dedo hacia los actos de los demás, que no tienen sentido, que por qué este ora así, que por qué este canta así, que por qué este está afuera leyendo la Biblia, orando por otros. Nos ponemos como jueces de cosas que no benefician al reino. Y hay dos opciones que nos da el Señor que son claras: ¿estamos con Él o no estamos con Él? Es así de simple. El ministerio del Espíritu Santo estaba siendo rechazado por los fariseos, y es imperdonable decir que el trabajo hecho del Señor está hecho por Satanás. En Juan 15:26 podemos entender que el Espíritu nos da testimonio de quién es Jesús. No podemos rechazar el testimonio de la obra de Cristo mediante el Espíritu Santo. Conociendo su testimonio, ¿estamos dispuestos a rechazarlo? Esto es algo serio por lo que debemos orar por las personas para que puedan conocer ese testimonio, que el Espíritu Santo les muestre, para que no lo rechacen, para que entiendan el testimonio del Espíritu Santo y a Jesús actuando ahí, y no lo rechacen por completo y sean salvos. Terminamos con los versículos 33 al 37 que dice: o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conocerá el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Estos versículos me tocaron muy duro, porque he caído en esto de usar palabra ociosa, he dado características de otros porque me creí chismes, he tachado el testimonio de las personas sin poner a prueba el fruto, y es algo de lo que yo me arrepiento. No sean como yo, no sean ociosos al hablar de los demás. No tiene sentido atacar a nuestros hermanos, debemos ver por su testimonio, incluso cuidarlos y no mancharlos con palabras vacías que no tienen fundamento. Nuestro corazón amargado sin Cristo da un fruto que ensucia, que habla mal de los demás, que usa palabra ociosa, así como los judíos, que hablaron mal de la obra de Cristo por su envidia. La palabra ociosa es la palabra que no hace nada, que no edifica, no enseña nada al que lo oye. Muchas veces decimos las cosas a la ligera, pero por eso herimos y manchamos el testimonio de los demás. Así que no subestimemos el valor de nuestras palabras. Es importante tomar en cuenta el fruto. Y no solo en esto, no solo en las palabras, en lo que se dice, sino en nuestra vida en general, porque nos puede ayudar incluso a buscar la voluntad del Señor y a tomar decisiones correctas, a saber si permanecer en un lugar, si salir de un lugar. Debemos buscar el fruto. Si algo que hacemos nos está dando un fruto malo, envidia, odio, ira, salgamos de ahí. Sin embargo, si es que incluso en la prueba, en el dolor, estamos generando quizás paciencia, el fruto quizás es amor, gozo o paz, podemos comprender que el árbol que tenemos enfrente es bueno y dará fruto bueno. Es una buena situación para nosotros si estamos generando un fruto bueno. Hay situaciones que parecen malas, pero el Señor nos va puliendo a través de estas situaciones. Por eso es importante también que nos centremos en nuestra relación con Dios para que el fruto que demos sea bueno. ¿Nuestra generación busca de Dios o somos una generación de víboras? Esa pregunta me hice yo. Nuestra naturaleza en sí es malvada y acusa a Jesús e impedimos que la obra avance, pero es porque no estamos agarrados a quien es
el Señor, nuestro Dios, aprendiendo de Él, de su palabra y dejándonos transformar. Por eso es que damos ese tipo de frutos. Pero si nuestro corazón busca a Dios, vamos de seguro a recoger un fruto bueno, porque vamos a estar con Cristo. Así que alimentemos nuestro corazón con Cristo para que el fruto sea bueno, fortalezcamos nuestra relación con Dios. Y así es como terminamos el devocional de hoy con una oración. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tú no nos dejas, no nos sueltas, porque nos edificas con cada versículo, Señor. Gracias porque tenemos acceso a esta palabra. Ayúdanos a valorarla, a amarla, a leerla. Te amamos de todo corazón. Límpianos siempre y ayúdanos a dar fruto. En el nombre tuyo oro. Amén.